Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta abre tu corazón a Él, ven, ante su trono estamos. Palabra Viva, aquella que sale del corazón del Padre, trayendo esperanza, paz y salvación. A Dios sea la gloria. Amén. Saludamos, Daniel nos ayuda, saludamos a los hermanos que están por la internet con nosotros. Amén, gloria a Dios. Y por televisión aquí en Bonao. Los que van a ver el programa también por Yunavisión, también los domingos por la noche. Venga con nosotros el libro de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Si usted es de los hermanos que da secuencia o que sigue secuencia, hay hermanos que pierden la secuencia. Hay hermanos que del lunes brincan a jueves. Pero la secuencia tiene un valor para uno formar ideas. Yo como predicador he aprendido con los años a predicar secuencia, a predicar temático. Temático significa que predica un mensaje que conecta con otro, que conecta con otro, que conecta con otro. Y usted oye el año entero y todos los mensajes como que se interconectan. Y así usted forma una idea. Amén. Difícilmente yo predico un mensaje aislado. Mayra, Dios te bendiga. No había visto a Mayra aquí. Gloria a Dios. Qué bueno, saludos. Esto es espontáneo, pero me alegro verte aquí, Mayra, también una mujer vencedora del cáncer. No pudo con ella en el nombre de Jesús. Le decía que predico temático porque me interesa mucho formar ideas en la mente de los creyentes. Este año, empezamos el año hablando sobre los hijos bajo la plenitud del Padre. Hijos que conocen a su Padre e hijos que se parecen a su Padre. Es muy halagüeño que a un padre le digan que su hijo se parece a él. ¿Cuántos somos papás aquí? O viceversa, a una madre le dicen que su hijo se parece a ella. Es halagüeño, ¿verdad que sí? No hay cosa más honrosa que a un hijo, que a un cristiano lo distingan como cristiano, porque actúa según Dios actúa. Amén. Actúa según Dios es en su naturaleza. Y yo no hablo en el contexto físico parecerse a Dios, porque imagínense, un negrito como yo, ¿cómo se va a parecer al Señor? Pero en espíritu sí me puedo parecer a Él. Amén. Entonces, nos interesa mucho formar ideas. Empezamos el año 2016 hablando sobre el Dios Espíritu. Dios es espiritual, Dios es espíritu. Todos los hijos de Dios tenemos que ser espirituales entonces, porque nuestra relación con Él es una relación espiritual. El Espíritu mismo da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. O sea, la relación espiritual es la que confirma que somos hijos de Dios. Espiritualmente hay una conexión. En el segundo mes hablamos del Dios perdonador. El Padre que perdona, el Padre que siempre está dispuesto a levantar, a restaurar. Ese es nuestro Dios también. Tal como Dios es perdonador, ¿qué debe ser la iglesia? La marca más alta de un cristiano es que sea perdonador. Déjame decirte que mucha gente podrá predicar bonito, podrá cantar bonito, pero si no perdona, en este camino no crece. No crece. Aún el crecimiento numérico en las iglesias tiene una retribución al perdón. Porque Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Dios va a dar responsabilidades a los que tengan corazones sanos. Donde hay sanidad, la gente quiere ir. Donde no hay sanidad, se estanca el propósito. Y esto es penoso que lo diga, pero es así. Los ministros tenemos que ser gente de corazones sanos, aunque el diablo no quiera decir y hacer lo que sea para herirnos. Y se lo digo porque yo lo he vivido y lo vivo a diario. Ayer yo fui a saludar a una persona. Andaba con mi hijo haciendo una diligencia. Y fui a saludar a una persona. Y me llama la persona y me dice: pastor, ¿es verdad que usted mandó a un millonario que vive en tal sitio que venda su casa? Digo, ¿a quién?
Una persona que tenía una casa que costaba tantos millones y que usted le dijo que no que la vendiera porque esa casa era demasiado ostentosa, que sé yo cuánto. Yo ni sé de quién usted me está hablando, hermano. Dice, oiga, para mí vino una gente me dijo, tuve el pastor Rafi fue y le dijo a esa persona, vendan esa casa. Yo dije, por eso que Dios nos sigue bendiciendo a nosotros, porque somos bienaventurados cuando por su causa nos digan todo tipo de males mintiendo. La gente habla como usted no se imagina. Si el corazón de un ministro se dañó todo. No sirve, se le fundió el motor de arranque. Por eso los ministros tenemos que guardar el corazón. En esta semana, le voy a dar testimonio, tengo como 15 días que no predico, ¿verdad que sí? Lo dejé tranquilo, comiendo de la mano de los hijos. Me escribió una persona, de las personas más difíciles que yo he bregado en mi vida entera. Y me escribe un mensajazo, y yo se le enseñé a Francia, le enseñé a Elías, lean esto, pidiéndome perdón, diciéndome que alguien le sembró cizaña en contra mía y que sé yo cuánto y que por una cosa, un listín. Y yo le dije, hermano, Dios te bendiga, Dios te ama mucho y yo también. Y después me dice, tengo mis ojos llenos de lágrimas porque yo nunca debí irme de tu iglesia, pero gente me sembró cizaña. Digo, bueno, hermano, tú eres muy amado, cuando quieras volver te recibo con los brazos abiertos. Lo que yo no puedo dejar es que mi corazón se dañe, aunque digan lo que digan. Aunque digan lo que digan, si se dañó el corazón, usted se obstaculizó. Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él, cuando el enemigo te quiera sembrar, sea por espíritus o sea por alguien directamente, algún pensamiento en contra de alguien, recházalo en el nombre de Jesús. Porque el único que siembra cizaña y discordia entre los hermanos es el diablo. Y él se vale de muchos recursos, aún un recurso, por ejemplo, de tus propios pensamientos. Te mete pensamientos contrarios contra el hermano. Dice, pero ¿por qué yo estoy pensando mal de mi hermano si él no me ha hecho nada? ¿Pero por qué yo estoy pensando mal de mi hermana si ella no me ha hecho nada? Y así sucesivamente viene el enemigo para dañar ¿qué? El corazón. Si se dañó el corazón, hay que operarlo urgentemente. Entonces, una cualidad de un hijo de Dios es que debe ser perdonador. Debe perdonar, borrar el agravio, quitar eso de encima. Porque si usted le hizo culto a una llaguita, esa llaga se le convierte en un cáncer. Y de repente un cáncer en el corazón, imagínese usted. Si el cáncer donde quiera es peligroso, imagínese que le caiga cáncer en el corazón a una gente. ¿Cómo usted sabe cuando tiene cáncer en el corazón en este caso? Hablo en el contexto espiritual. Ponlo a hablar para que tú veas. El amargado brota hiel por su boca. ¿Eso es así? Habla mal. Téngale miedo a una gente que habla mal de todo el mundo. Porque cuando usted se vaya, va a hablar mal de usted también. Aprende a escuchar a los amargados. Los amargados, todo el que le pasa por el lado, de ellos hablan mal. ¿Entiende? Yo le decía a una pastora amiga, estoy en la escuela de la ingenuidad. ¿Sabe lo que es la escuela de la ingenuidad? Hacerme el tonto. Cuando alguien hace algo, yo pienso en mi corazón, él no quiso hacer eso. Fue que se le zafó. Fue que se le salió. Lo que se está robando el internet no lo quieren hacer, es que se le zafa. Lo que pasa es que se le está zafando muy rápido. Y me está preocupando porque se puede constituir en un hábito. ¿Verdad que sí? Los que están robando el wifi, ellos no quieren robárselo. Esa es la escuela que yo estoy metido ahora, la escuela de la ingenuidad. Cuando una gente hace algo, falta el respeto, hace lo que sea. Él no lo quiso hacer, lo que pasa es que se le fue la guagua. Entonces, ¿qué significa eso? Que le tiro el manto y lo cubro. Amado, porque si uno agarrara a la gente cada vez que falla, amado, ¿quién estaría delante de uno? Entonces me doy a entender. Manzana de oro con zarcillos de plata, dice la Biblia, es la palabra dicha como conviene. Hable lo bueno. Hable lo bueno. Incline la balanza siempre hacia lo positivo, hacia lo justo, hacia lo puro. No se vaya siempre para decir todos los defectos de la gente, porque eso lo va a hacer que la gente le corra. Y al final usted no va a ganar nada. Amén, amados. 3. Después del Dios perdonador viene el Dios amoroso, ¿verdad que sí? El Dios de amor. Dios que cubre multitudes de faltas porque Él nos ama. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Cuando se habla de mundo, no está hablando de la tierra como contexto, como globo terráqueo. Está hablando del hombre, del pecador. ¿Amó Dios a quién? Al pecador. Dios amó al pecador, no al pecado, al pecador. Diga conmigo, no al pecado, al pecador.
Lo que significa que Dios al que anda buscando es al pecador. De eso te voy a dar una palabra hoy. Dios anda buscando al pecador, no su pecado. Dios anda buscando al débil, al herido, al abatido, al caído. A esa gente que Dios anda buscando. Te va a leer conmigo la palabra en breve. Después que predicamos el Dios de amor, entramos en abril. Hablamos abril y mayo sobre el Dios de la misericordia. Pero el tema de la misericordia es tan amplio que yo creo que vamos a tener que durar un par de meses hablando de la misericordia todavía. ¿Usted está listo? Bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Una vez le preguntaron a alguien, ¿cómo usted define la palabra misericordia? Y esto fue fuerte. Él dijo, misericordia es amar a alguien hasta que Dios lo cambie. ¿Estoy yendo? Hasta que Dios lo cambie. Eso es tener misericordia. Hasta que Dios lo cambie. Eso es tener misericordia. Tenerle paciencia hasta que Dios haga algo. Esperar hasta que Dios trate con él. Eso es tener misericordia. Si Dios se desesperara con nosotros, ¿quién estaría aquí? ¿Usted estaría aquí? ¿Yo estaría aquí? Nadie estaría aquí. El único atributo que la Biblia dice que Dios es rico es en misericordia. Dios es santo, Dios es amor, Dios es justo, pero de ninguno de esos atributos dice la Biblia que Él es rico. Porque cuando habla de la misericordia, Efesios 2 dice, Dios es rico en misericordia. Y dice, la misericordia de Dios llena la tierra. Llena la tierra. La misericordia de Dios llena la tierra. Su misericordia es más ancha que los mares, más alta que los cielos. Esa es su misericordia. Imagínese usted cuán grande es la misericordia de Dios. Yo no sé usted, pero a mí me interesa parecerme a mi Padre Celestial. Nunca seré más que Él, pero quiero por lo menos parecerme a Él. Nunca seré más misericordioso que Dios, ni más justo que Dios, porque eso es imposible. Pero por lo menos que me parezca. ¿Estamos acá, iglesia? Ven conmigo a la Biblia. Hoy te voy a enseñar algo que espero en el Señor que nos abra el entendimiento para el mes de junio. Y hemos declarado que el mes de junio es el mes de la misericordia. Prepárese para sacudir el corazón endurecido en el nombre de Cristo. Mateo capítulo 9, verso 9 al verso 13. Mateo 9, del 9 al 13, dice, si está conmigo, abra su Biblia. Si no, los hermanos le ayudan. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Quiero pararme ahí antes de entrar en la palabra, porque yo predico muy libre, no tengo temor de durar un tiempo en un tema. A mí me asombra en esas cosas cuando la leo en la Biblia. Mateo era un colector de tributos, trabajaba, como vamos a decir, en impuestos internos. Estaba en su mesa de trabajo. El Señor Jesús pasó por el frente y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. El Dios que llamó a Mateo nos ha llamado a muchos de nosotros. Pero ¿sabe lo que hemos hecho muchos de nosotros? ¿Usted ha visto el perrito que ponen en los carros, que hacen así? Así nos hemos quedado nosotros. Hay mucha gente con llamados de Dios, con propósitos revelados de Dios, y han huido del propósito. Hay mucha gente que Dios le ha llamado a honra ministerial y han huido del propósito. A mí me asombra cómo estos hombres de la Biblia, un solo llamamiento, una sola vez, le llamaba el Señor y ya. No había que hablar mucho con ellos. A nosotros hay que ministrarnos todos los años de nuestra vida y todavía estamos regateando con Dios para servirle, para colaborar en su casa, para estar dispuesto para Él. Es un pleito, el de nunca acabar. Es una cosa increíble. Qué naturaleza la nuestra tan difícil, ¿eh? ¿Será el Señor el mismo que llamó a ellos, el que nos llamó a nosotros? ¿Y por qué somos tan duros? ¿Por qué se hace tan difícil solicitar que usted se integre al propósito, que usted colabore en el propósito? Santo Dios, qué lucha, qué batalla. Todos salvos, pero para servir al Señor uno o dos. Todos bendecidos, pero para colaborar en el propósito uno o dos. ¿Qué pasa con el hombre?
Terrible. Dice que se levantó y le siguió. Impresionante eso. Y aconteció, dice que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Oiga, la Biblia separa aquí dos personas. Dice publicanos y también dice y pecadores. O sea, como si fueran dos categorías. Los publicanos eran los ladrones de saco y corbata. Y los pecadores, ¿qué usted cree? ¿Conoce usted cuando Jesús entra en la casa de Pedro y dice una mujer pecadora le lavó los pies? ¿Ha leído la Biblia? Dice una mujer pecadora. ¿Sabe qué mujer era esa? Era una prostituta. Dice, y una mujer pecadora le lavó los pies. Aquí dice publicanos y pecadores. O sea que en ese grupo de pecadores había de todo. De todo. Se sentaron juntamente a la mesa con quién. Vaya agarrando alguito. El Santo de Dios. Así le llamaban los demonios a Jesús. ¿Cómo le llamaban? ¿Te recuerda cuando Jesús confrontó varios demonios y decía, tú eres el Santo de Dios? ¿Qué tienes contra nosotros? Tú eres el Santo de Dios. ¿Qué tú vienes en contra? Tú eres el Santo de Dios. El Santo de Dios se sentaba a la mesa con los pecadores. Y hoy día hay gente, ay Padre eterno, que no pueden sentarse con una persona porque no es de su doctrina. Santo Dios, ayúdanos, Señor. De verdad que ayúdanos, Señor. Se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, verso 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come? ¿O por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Una pregunta. ¿Quiénes la hicieron? ¿Quiénes la hicieron? ¿Quiénes la hicieron? La palabra fariseo es la palabra parushim, que significa separados, los que se creen superiores, los que se creen mejores que los demás. Le dijeron a los discípulos, ¿pero por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Entonces Jesús respondió, oiga, hay momentos en que hay preguntas que se le hacen a los discípulos y no responden los discípulos, responde el Señor. ¿A quién fue que le hicieron la pregunta? Lea bien la Biblia. ¿A quién fue que le hicieron la pregunta? Pero ¿quién estaba ahí oyendo también? Yo quiero decirte algo. No te preocupes tú por dar tú todas las respuestas. Hay respuestas que tú tienes que dejar que sea Dios que la dé. Hay respuestas que tú tienes que dejar que sea Dios que la dé. No la des tú, deja que Dios la dé. Entonces, verso 12, y aquí es que vamos a tener la enseñanza de hoy. Verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ve al 13, que en el 13 es que está el versículo, verso 13, dice, id pues y aprended. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús aquí? Lo mandó a estudiar, lo mandó a la escuela. Váyanse a estudiar, váyanse a averiguar bien. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Ahí quedó. Cuando la pregunta era una pregunta con doble intención, una pregunta de esta pregunta que son hirientes a los discípulos, humillantes. Le dicen, pero ¿por qué vuestro maestro come con pecadores y publicanos? Jesús lo oye. Entonces le dice, bueno, analicen esto. Yo no vine a buscar justos, vine a buscar pecadores, vine a llamar pecadores al arrepentimiento. Pero le dice, vayan y aprendan. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. De esto quiero hablarte. Misericordia quiero y no
sacrificio. Nosotros tenemos que interpretar bien verdades soberanas de Dios. Los juicios de Dios son inevitables, salvo que la iglesia entienda para qué está en la tierra. Y te lo voy a explicar de varias maneras. Hoy no voy a terminar. Te voy a provocar que venga 2 o 3 domingos para que me pueda conectar esta idea. Los juicios de Dios son inevitables, salvo que la iglesia se ponga donde tiene que ponerse. Te lo voy a tratar de explicar. En la balanza de Dios, Dios es el juez justo. Hay una balanza. De este lado hay 10 pecadores que inclinan la balanza hacia ¿qué? Hacia el pecado. El pecado contrae la ¿qué? La muerte. La muerte es resultado de ¿qué? Del pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. 10 pecadores que inclinan la balanza de Dios hacia el pecado. Pero del otro lado de la balanza hay un hombre humillado delante de Dios rogando por misericordia. Si tú conoces al Dios que yo conozco, te entenderás que los juicios de Dios son para provocar el corazón de la iglesia a que interceda por misericordia. Pero no todos los cristianos interpretamos eso. Cuando Abraham oyó, ¿conoce usted a Abraham? Estoy escribiendo de esto en las cápsulas. Lean las cápsulas, amado, estudienlas porque hay poderosas enseñanzas en las cápsulas. Cuando Abraham oyó que Dios había determinado destruir a Sodoma, ¿usted lo oyó, verdad que sí? Abraham escuchó que Dios había determinado destruir a Sodoma. El Espíritu de Dios tomó a Abraham en la dimensión de hombre para que orara a Dios por misericordia. Cada vez que usted oiga una palabra de juicio, lo que viene en su corazón determina cuánto usted conoce a Dios. Andan unos mensajitos de juicio sobre la República Dominicana. A mí me lo han mandado como 5 veces sobre una supuesta inundación, sobre un supuesto tsunami, sobre una supuesta qué sé yo qué. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer y lo quiera hacer. La República Dominicana ha pecado contra Él. Es verdad, el pecado sube por todos lados. Pero si alguien interpreta bien lo que Dios quiere decirle a la iglesia y se pone en la brecha y se va del lado de la misericordia y se humilla delante de Dios, Dios es poderoso para detener sus juicios. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando Abraham oyó que Dios iba a destruir a Sodoma, Abraham no se montó en el tren de la destrucción. Abraham recibió el peso de lo que Dios quería enseñarle. ¿Qué quiere Dios enseñarte cuando Él te habla de juicio? Si tú eres maduro en Dios, va a interpretar. Si no eres maduro, cree como que Dios te está mostrando el juicio, porque eso es lo que Él va a hacer. Dios anda buscando una gente o un hombre o una iglesia que interprete bien cuando Él habla de juicio. Cuando Dios habla de juicio es para probar dónde está tu corazón, a ver si tú tienes misericordia. Y en eso la iglesia se ha quemado, pero quemada, mal quemada. Mal quemada, pero muy mal. Abraham cuando oyó Sodoma, la Biblia no dice cuántos habitantes tenía, pero el pecado de Sodoma apestaba en el cielo. Era demasiado el pecado. Pero Dios le reveló a Abraham y le puso en el corazón el peso para que Abraham interpretara. Cuando Abraham escucha que vas a destruir a Sodoma, dice: Señor, si hubieran 100 justos, ¿tú destruirías a Sodoma? Y Dios le dice a Abraham: si hubieran 100 justos, yo no la destruiría. Y Dios dice: mas no hay 100. Y Abraham vuelve. Y si hubieran 90. La intercesión de Abraham era tratando de pulsar el brazo de Dios. ¿Hacia qué? Hacia la misericordia. Y no una, 5, 6, 7, 8 veces oró Abraham. Hasta que Abraham se convenció en sí mismo que verdaderamente en Sodoma no había nadie que valiera la pena y que era más fácil para Dios sacar a Lot y a su familia que destruir a Sodoma.
Pero déjame decirte algo, hay juicio sobre las naciones, juicio sobre la tierra, hay juicio sobre la República Dominicana. Pero mientras hay una iglesia inclinada hacia la misericordia, hacia el clamor para que Dios detenga la ira, como dice el Salmo, en el día de la ira, acuérdate de la misericordia de Jehová. Jehová es Dios misericordioso. Y aunque hayan 50 de este lado en pecado, si hay uno de este lado humillado, clamando por misericordia, Dios frena el juicio por amor a uno. Por amor a uno que está clamando por misericordia. Cuando Jesús dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amado de mi alma, la iglesia ha interpretado mal esto de los sacrificios. Si nosotros venimos a los cultos, nos llenamos de la palabra y nuestra vida no refleja misericordia por nadie ni por nada, nos fue mal en el sacrificio. Y te voy a enseñar hoy 3 verdades bíblicas. Y la última la prediqué, pero esta semana me la pasé leyendo. Y esto me ha enseñado varias cositas que te las voy a compartir hoy. Ojalá tú quieras aprenderlas. Porque te va a hacer diferente en cuanto a tu manera de caminar de aquí en adelante. Cuando Jesús dice a los discípulos o a aquellos fariseos, Jesús le está recitando los profetas. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo a los fariseos? Ustedes no conocen los profetas. Ustedes no han leído los profetas. Sin embargo, son los maestros de la religión. Ven conmigo a la Biblia. Oseas capítulo 6 del verso 1 al 6. Oseas 6 del 1 al 6. Capítulo 6 de Oseas. Antiguo Testamento, los hermanos que son nuevos. Oseas está después del libro de Daniel, ahí mismito. Oseas capítulo 6. Del 1 al 6. Dios dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará y nos vendará. Verso 2. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. Un capítulo profético hablando de Jesús. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer en Jehová. Verso 3. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Hablándole de Israel. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté de en medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero, verso 6, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Más que los holocaustos. Me voy a repetir, más que los holocaustos. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Oiga, hay quienes le cantan a un Dios que no conocen. Hay quienes van a templo de un Dios que no conocen. Hay quienes conocen la palabra de Dios y no conocen al Dios de la palabra. Y lamentablemente por no conocer a Dios y por no conocerlo actuamos en oposición a Él. Hermanos, cuando conocemos el corazón del Padre, entramos en la profundidad de su corazón, encontraremos una inmensidad, algo tan profundo de amor, de gracia y misericordia, incomprensible. La Biblia dice, el amor de Dios excede. ¿Sabe usted lo que es exceder? Alguien está aquí en esta mañana. Excede todo conocimiento. Se va por encima de tu capacidad pensante. Tú no puedes asimilar la dimensión, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha guardado, te ha perdonado, te ha sustentado y te guarda por su misericordia? No lo puedes entender. Yo no lo entiendo. Pero del mismo modo que tú has abrazado misericordia, ¿qué espera Dios que tú hagas con los demás? Por eso yo predico misericordia y respeto a mis hermanos que predican juicio. Pero yo no he vivido juicio todavía. Si Dios me hubiese pasado a mí por el juicio, yo hablaría del juicio. Y yo creo en el juicio, pero creo que la misericordia llegó primero que el juicio.
La misericordia llegó primero. Y porque llegó primero, yo hablo de las misericordias firmes que me han alcanzado. Y por eso predico misericordia. Y por eso creo que una gente puede caerse aún 7 veces y 7 veces le levantará Jehová. Creo en el Dios de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima oportunidad. Él no se cansa de levantar su pueblo. Si conozco esa verdad de Dios, ¿cómo quién debo yo actuar? Tengo que tratar de parecerme a él por lo menos, ¿verdad que sí? Oseas refleja que los estudiosos de la Biblia, los fariseos de ese tiempo, no conocían la palabra. Por eso dice el profeta que le interesa más conocimiento de Dios que los sacrificios. Conoce más a Dios que lo que tú sacrificas. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: si tú conocieras el que te habla, si tú supieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías agua y él te daría. O sea, no te la negaría, te la daría. Aunque era una mujer prostituta, aunque era samaritana, si tú conocieras delante de quién tú estás y tú le pides, él no se va a negar a darte. Él da pan al que come, el que le toca él le abre, el que le busca le encuentra, el que le clama le responde. Él nunca está ocupado, él atiende al débil, él levanta al caído, él da fuerza al abatido, él visita a las viudas, él levanta a los huérfanos. Él permanece para siempre. Ay, si conociéramos al Dios de la misericordia, saldríamos de este lugar a decirle a los que están afuera: aunque tú estás como estás, aunque te ves como te ves, todavía Dios no ha renunciado a ti. Todavía Dios sigue pensando en ti. Todavía Dios sigue hablándote y sigue buscándote hasta que tú reflexiones en tu corazón y te vuelvas a Él. Dios no ha renunciado a ti. Dios no ha renunciado a ti. Y yo lo voy a repetir otra vez: Dios no ha renunciado a ti. Porque Él es rico en misericordia, inmensamente rico en misericordia. En breve regresamos con más de Palabra Viva. Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. El hombre por sus pecados está bajo juicio. ¿Cuál es la esperanza que el hombre tiene? Es que alguien le hable de la bondad de Dios. Te voy a contar una experiencia del pastor que tiene la iglesia más grande del mundo. Tiene 1 millón de miembros en una iglesia en Corea. 1 millón. 1 millón es La Vega, Bonao y San Francisco de Macorís juntos. 3 pueblos juntos. 1.200.000 personas tienen su iglesia. Por culto van 100.000 personas por culto. Es una cosa impresionante. Ellos tienen una ciudad, más o menos como una isla, se llama de Yoido Island. Una isla es de ellos para congregarse. Una cosa impresionante. Cuando él tenía 30 hermanos, 30, él predicaba en las calles y fue a visitar a una señora. Y la señora tenía 10 hijos y tenía un esposo alcohólico hecho un disparate en una silla todo el tiempo bajo alcohol. Y él entró con una Biblia y empezó como siempre: condenación, 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 condenación. Arrepiéntate, te vas para el infierno. Arrepiéntate, hija del diablo. Mira cómo tú estás, mira cómo el pecado te tiene. Mira cómo el pecado tiene tus hijos. Mira cómo el pecado tiene tu esposo. Mira cómo Satanás te tiene a ti. Si no te arrepientes, te vas para el infierno. Así mismo, literal. Y la señora se paró y le dijo:
¿Tú crees que podrá haber peor infierno que este que yo estoy viviendo? ¿Tú crees que podrá haber peor infierno que este? Mi esposo es alcohólico y yo tengo que trabajar para mantener a mis 10 hijos. ¿Y sabe lo que ella le dijo a él? Predicador, algo anda mal con tu mensaje. Él se fue para su casa, bajó la cabeza y le dijo al Señor: Señor, ¿es verdad que algo anda mal con mi mensaje? El Señor le dijo: sí. Tú no estás predicando salvación, tú estás anunciando condenación a los hombres. Si tú conocieras lo que yo soy o quién yo soy, yo quiero salvar al perdido, yo quiero levantar al caído, yo quiero consolar al abatido, yo quiero sanar al enfermo, yo quiero enderezar los matrimonios, yo quiero enderezar los hijos, yo quiero bendecir mi pueblo. Eso es lo que yo quiero. De verdad. Ve y dile lo que yo quiero. Oró y ayunó y se fue. Y se metió en la casa de las mujeres y le dijo: señora, vengo a decirle algo bueno de Dios. Así como usted está, así como usted tiene su situación con sus hijos, y como usted está cargada y su marido enfermo por el alcohol, si usted le cree a Jesús, si usted le abre el corazón a Jesús, Él es poderoso para salvarla a usted, para levantar a su marido y para rescatar a sus hijos. Pero tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesarle en su corazón, creerle en su corazón, denle lugar a Él. Y la mujer dijo: ahora sí, ¿me estás diciendo que alguien me puede ayudar? ¿Me estás diciendo que alguien puede tomarme y sacarme de este infierno? ¿Me estás diciendo que alguien puede tener misericordia de mí? Sí, yo recibo ese Jesús que tú me estás ofreciendo. Yo quiero ese Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero ese Jesús que quiere sanarme, que quiere restaurarme. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? La mujer recibió a Cristo ese día. Dios libertó a su marido del alcohol. Y de sus 10 hijos, 5 son pastores. ¡Gloria a Dios! Ese es el evangelio que tenemos que decirle a los hombres allá afuera. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Si conocemos al Dios de la misericordia, si el Dios que te ha tenido paciencia a ti, ¿te ha tenido Dios paciencia a ti? ¿Y por qué Dios a ti te tiene paciencia y quiere fulminar al otro? Explíquenme, lo que no lo entiendo. ¿Por qué Dios a ti te tiene paciencia y quiere fulminar al otro? Y quiere martillar al otro y quiere explotar al otro. Es porque no lo ha conocido. Oiga, el Dios que me ha tenido paciencia a mí, yo estoy absolutamente seguro que también te ha tenido paciencia a ti. Muy segurito de eso estoy. Pero como yo hablo por lo que yo he vivido, creo que tú también puedes hablar por lo que tú has vivido. ¿Ha tenido Dios misericordia de ti? Anuncia la bondad de Dios. En el libro de Primera de Pedro capítulo 2, la Biblia dice que nosotros no éramos pueblo. Ven, te lo voy a enseñar. Yo predico por el Espíritu. Yo no tengo temores a horario, ni agenda, ni a nada. Primera de Pedro capítulo 2, 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 8 y 9. O 9 y 10. 9 y 10. Dice, versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Diga, escogido. O sea, eso no fue una cosa que, eso fue móntate aquí, no, fuimos escogidos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ok. Dios todo lo que hace lo hace con propósitos. Y ahora dice: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos llamados a ser pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio? Dice: para que anunciéis las bondades, las virtudes, la perfección, las cualidades excepcionales de aquel, aleluya, que se llama Yeshua, Jesús, Jesús, Él. Las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿De dónde? De las tinieblas. Diga, ahí estaba yo metido. Diga, ahí estaba yo metido. He aquí la hora es donde los muertos oirán la voz del Hijo de Dios llamándoles.
Los pecadores oirán que hay un Dios de misericordia, bueno y justo, que no quiere que el pecador muera sin conocerle, que no quiere que el pecador se vaya una eternidad sin él. Pero la iglesia es la empoderada de ir al mundo y decirle: yo recibí de Dios esto, misericordia, yo voy a dar misericordia. Yo recibí de Dios perdón, voy a dar perdón. Nos llamó, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dice la Biblia. En tinieblas, en pecado. Y nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Dice verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Tú y yo no éramos pueblo. 25 años atrás yo no era pueblo, y quizás tú tampoco eras pueblo. Pero diga conmigo, pero ahora. Dígalo, pero ahora soy pueblo de Dios. Ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no había alcanzado ¿qué? Misericordia. Pero diga conmigo, pero ahora he alcanzado misericordia. Antes era tiniebla, ahora soy luz. Antes no le conocía, ahora le conozco. Antes estaba extraviado, ahora he sido encontrado. Antes no sabía de Él, ahora Él es mi todo. Antes hablaba de un Dios que la religión me decía, me enseñaba: papá Dios castiga. Y es verdad, Él es un Dios de justicia. Pero este se reveló a mí en misericordia. De tal manera que me lavó de mis pecados. De tal manera que me puso nombre. Y de tal manera que me dijo: you are mine. Mío eres tú. Mío eres tú. El Padre de los cielos orquestó un plan de salvación y envió su Hijo al mundo, de tal manera que todo pecador que fuera por el Espíritu Santo convencido de su pecado, confesando a Cristo, viniera al Padre. Ellos trabajan los tres juntos, siempre en orden. Hay diversidad de dones, lo da el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, lo da el Señor Jesús. Hay diversidad de operaciones, la hace el Padre. Son uno. El Padre diseñó un plan de salvación. Envió a Jesús al mundo y dejó al Espíritu Santo en la tierra como para aquel que convenza al pecador de que solamente en Él hay vida eterna. No es tu religión, no es tu sacrificio, no es tu doctrina. Es Jesús. Él es el Salvador del mundo. Pero necesitamos conocer a Dios. Cuando lo conozcamos o cuando le conocemos, nuestras vidas van a cambiar. Vamos a ser pacientes con el pecador. No significa eso que le vamos a tolerar su pecado, le vamos a apoyar su pecado, pero sí paciente. ¿Por qué? Porque Dios ha sido paciente conmigo. ¿Ha sido Dios paciente contigo? De tal manera que hoy tú eres hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él te tuvo paciencia y misericordia. Ven conmigo al libro de Miqueas, capítulo 3, capítulo 7, verso 18. Miqueas 7, 18. Miqueas 7, 18. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Está conmigo? ¿Qué Dios como tú, que perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él se deleita. Dime algo que a ti te deleita. Dime algo que a ti te deleita. ¿Qué te deleita a ti? Comer, dormir, caminar, hacer ejercicio, leer, viajar, comprar ropas nuevas. ¿Qué te deleita? No me digas a mí que a ti te deleita fregar o planchar. Gloria a Dios por las mujeres que se deleitan en planchar y fregar. Gloria a Dios por esas mujeres que se deleitan en fregar, en desollinar los trastes, como dicen.
Cuando algo te deleita, es algo que tú no te cansas de hacerlo. Un deleite es algo que a ti no te cansa, no genera cansancio. ¿Está hablándole en español a alguien? ¿Qué dice mi Biblia y qué dice tu Biblia? Dice que Él no retuvo su enojo para siempre, porque Él se deleita en misericordia. El deleite de Dios. ¿Cuál es el deleite de Dios? ¿Qué puede deleitar más a Dios que hacer misericordia con un pecador, con su pueblo? ¿Quién como tú? Dice el profeta. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado. Muchas veces Dios nos perdona y nosotros no nos olvidamos de que Dios nos perdonó. No nos olvidamos del pecado. Nosotros seguimos con el pecado atrás. Hay gente que vive con un espíritu de autocondenación. Hay gente que vive todavía martillándose por sus pecados pasados. Amado, la sangre de Cristo te limpió de todos tus pecados. Eres nueva criatura. Lo dice la palabra de Dios. Hay un borrón y cuenta nueva. El diablo ha usado tu pasado para acusarte y hacerte sentir miserable. Y muchas veces ha ganado terreno porque tú has puesto a pensar, te has puesto a pensar cuán malo tú eras, cuántas diabluras tú hacías. Y el enemigo te estruja tu pasado te estruja tu vida en el pasado y te hace sentir miserable. Yo fui adúltero, yo fui esto, yo fui lo otro, yo hice esto. Y el diablo te hace sentir, sí, tú eres un adúltero, tú eres un ladrón, tú eres un tecato, tú eres una prostituta, tú eres una lesbiana, tú eres lo otro. Y te quiere hacer amedrentar. Pero cuando el diablo te recuerde a ti tu pasado, tú te paras en el nombre de Jesús y le dices, es verdad. Ese fue mi pasado, pero escúchame bien, Satanás. Mi pasado atrás quedó, pero tu presente es de derrota y tu futuro está muy feo, Satanás. Tu futuro está muy feo, porque tú serás lanzado eternamente al lago que arde con fuego y azufre. Tenemos que considerar esta verdad. Dios se deleita en la... Ven conmigo a Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. No voy a poder terminar hoy, pero vamos a seguir posiblemente el domingo o el miércoles, no sé. Ezequiel 33:11. Corre conmigo. Leemos 10 y 11. 10 y 11. Dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Eso es Israel diciéndose a sí mismo. ¿Cómo pues nos levantaremos si el pecado tomó demasiado ventaja, si el pecado nos destruyó? Verso 11, entonces dice el 11. Diles: vivo yo. ¿Quién lo dice? Me gusta eso. ¿Quién lo dice? Las palabras se toman de quien la dice. ¿De quién se toman las palabras? Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que el hombre muera sin conocerle. Dios no quiere que el impío se vaya al infierno. Dios no quiere eso. El que conoce a Dios sabe que Dios no quiere eso. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Qué quiere Dios? Que el impío se vuelva, en otras palabras, se convierta y que viva. Volved de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Verso 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, ni la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. La justicia del justo no lo va a salvar, y la impiedad del impío no lo va a condenar si Dios interviene en misericordia. ¿Te entiende eso? Amado hermano, hermana,
misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Inclina tu corazón hacia la misericordia y no al juicio. Cuando veas a una gente en debilidad, en vez de echarle leña al fuego, apaga el fuego. Cuando ve a una gente en error, cúbrelo en oración, amonéstalo en amor y confróntalo en verdad. Pero no lo juzgue porque tú no eres juez. Y si tú te crees juez, yo te tengo un capítulo enterito para leerte en un día de esto. Romanos capítulo 14, enterito habla de eso. ¿Y tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Y quién eres tú para condenar a tu hermano? Por lo tanto, tú confrontarás el pecado con la verdad, pero lo vas a sanar con la misericordia. Proverbios 16, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Termino contigo, no contigo, con la palabra de hoy. Miqueas 6 al 8. Miqueas capítulo 6 del 6 al 8. Y ahí paro para poder seguir la semana que viene. Gloria a Dios que me ayudó con mi garganta. Miqueas 6 del 6 al 8. Por lo menos usted me entiende, ¿verdad que sí? Ojalá la gente de la radio me estén entendiendo también y la gente de la televisión también. Miqueas 6 del 6 al 8 dice, el profeta hace una pregunta y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta. ¿Con qué me presentaré? Acuérdense que los judíos siempre que iban a adorar llevaban un sacrificio. Siempre. Llevaban una víctima para ser sacrificada. Y dice: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. 7. Se agradará Jehová, verso 7, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oiga lo que está ofreciendo. 10 millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por la rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En el 8 entonces Dios le dice, verso 8, y le dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 2 puntos. Oh hombre, Él te ha declarado ya lo que es bueno y lo que Él pide de ti. Solamente hacer justicia. En la vida del reino, hacer justicia es amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es justicia. Ame lo que Dios ama, aborrezca lo que Dios aborrece. ¿Ama a Dios el pecador? Sí, ámelo usted también. ¿Aborrece a Dios el pecado? Sí, aborrécalo usted también. ¿Ama a Dios la unidad? Sí, ama usted la unidad también. ¿Ama a Dios su iglesia? Sí, ama usted la iglesia también. ¿Aborrece a Dios el chisme? Aborrezca usted también el chisme. ¿Aborrece a Dios la división? Aborrécalo usted también. Eso es justicia. Y después dice: y amar misericordia. Oiga, aquí no dice hacer. ¿Qué dice ahí? Amar misericordia. No hacer, amar la misericordia. Y al final dice: y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide. ¿Qué pide Dios? No pide sacrificio, no pide holocausto, no pide sacrificios de tal o cual. Dios pide 3 cositas: ama la justicia, o haz justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios siempre. Pero el amar misericordia es deleitarse en hacer misericordia. Iglesia, viene junio por ahí. Estoy terminando contigo. Junio es el mes de la misericordia. Junio es el mes de buscar al leproso, al caído, al cojo, al abatido. Junio es el mes de ir a buscar a los que se han quedado atrás. Junio es el mes de pararse en las esquinas y decirle a la gente: hay un plan bueno para tu vida.
Hay un plan bueno para tu vida. Hay un diseño mejor que el que tú estás viviendo en Cristo Jesús. Hay esperanza para ti. No todo estás perdido. No todo se ha ido por la borda. Aunque los políticos nos han fallado, aunque el sistema nos ha fallado, hay un Dios que todavía no ha fallado y no fallará, porque Él es fiel a los que le invocan, a los que le creen. Abraza la fe. No te atrevas a irte a una eternidad sin Él. No te corras el chance. Y cuando la iglesia se empodere y hable en esa verdad, queriendo rescatar al pecador, el pecador oirá que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios de misericordia. Misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender.